Y agradecidos con Dios, hacemos esta transmisión para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Queremos que en todo Él sea agradado por cada uno de nosotros. Le saluda a su amigo el pastor Wilson Cañón, aquí desde las instalaciones del Centro Misionero Bethesda, en la ciudad de Chiquinquirá, Boyacá. Qué gozo, qué alegría nuevamente llegar, entrar hasta sus hogares, hasta sus familias, para instruirles, para compartir juntos de la sabiduría, del conocimiento de Dios, de su grandeza, de su amor, de su gran poder. Así que a cada uno de ustedes, bienvenido con su familia, sus hijos, todos los que a esta hora permanecen ahí en casita o están en otro lugar también recibiendo esta transmisión en vivo por Facebook Live. Dios reciba toda la gloria, que cada uno de ustedes siga siendo ese instrumento a donde quiera que vaya, donde esté, de el amor de Jesucristo, de cómo es Jesucristo que perdona, que es paciente, que sobrelleva las cargas nuestras. Bueno, así debemos ser nosotros también con todos los que nos rodean. Por eso oramos a Dios para que cada uno pueda decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo amar, puedo perdonar, puedo cada día encomendar a Dios cada causa y descansar en Él. Qué fiel es Dios. Y por eso en este momento le invito para que juntos invoquemos su poder, su gloria, y le demos gracias porque Él está obrando. Señor, recibe toda la gloria en esta hora, oh Dios. Recibe toda la alabanza. Tuyo es el poder, tuyo es el reino, tuya es la gloria, la riqueza, la sabiduría. Todo honor te pertenece, Señor. Gracias, te damos alabanza a ti, oh Dios. Tú eres el único que se la merece, Señor. Por eso, gracias, oh Dios. Digno eres de suprema alabanza, Señor. Y nuestro corazón, oh Dios, dispuesto está para ensalzar, para exaltar, para glorificar tu santo nombre, Señor, y darte gracias por cada una de estas familias, Señor. Oh Dios, que tú guardas, Señor. El ángel de Jehová acampa a su alrededor. Sigue hablando, Cristo amado, a sus corazones. Espíritu de Dios, te amamos. Sigue hablando a cada vida, bendito Dios, Padre, derribando esos argumentos, Señor, que se levantan como fortalezas ahí en la mente, Señor, en contra de tu verdad. En el nombre de Jesús de Nazaret, glorifícate, Señor, en cada hijo o hija, en cada hombre y mujer, Señor, intercediendo, oh Dios, por ellos, oh Rey, ante el Padre. Gracias, Jesucristo, por tu amor. Gracias, Señor, oh Dios, porque tú sigues quitando todo velo, Señor. Oh Dios, reprendemos la obra de las tinieblas, toda oscuridad huye en el nombre de Jesús. Sigues tú sacando a la luz, Señor, todas las cosas. Tú sigues manifestando, Señor, tu palabra, oh Dios, ella corre velozmente, Señor. Por eso aquí hay un lugar donde tu palabra, Señor, puede estar, Señor, grabada en nuestros corazones, oh Dios, para obedecerla, Señor, para persistir en ella, Señor, para vivir, oh Dios del cielo, dándote honor a ti todo el tiempo, Señor. Por eso, gracias, Rey del cielo, por cada petición, cada necesidad, Señor, oh Dios, ahí, Señor, oh Dios, que seguimos insistiendo delante de ti, diciendo: Señor, salva esa familia entera, Señor. Oh Dios, atráeles hacia ti. Sigue trayendo vida, sigue trayendo sanidad, no solamente del cuerpo, Señor, del alma, oh Dios. En el nombre de Jesús, tú eres, Señor, quien perdonas todas nuestras faltas, Señor, quien sanas aún las heridas más profundas de nuestra alma, quien rescata del hoyo nuestra vida y nos corona de favores, de misericordia, Señor. Gracias, sea ese favor sobre cada uno de tus siervos en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús, recibe el honor, Señor, recibe la exaltación. Espíritu de Dios, gracias, gracias, Señor, porque tú puedes hacer lo que tú quieras, Señor, entre nosotros, en nuestra vida, en nuestro ser. Gracias, Señor, exaltado tú eres. Por eso agradézcale a Dios por esa familia. Dígale: Señor, gracias, aquí tienes lugar, Señor. Perdona aún cuando te hemos ofendido, cuando hemos contendido, Señor, perdónanos, pero bienvenida a tu presencia aquí a nuestro hogar, a nuestra familia, y así también bienvenida su palabra, que usted y yo la tomemos para meditar en ella y ponerla por obra. Entonces vamos allí al Evangelio de Mateo, primer Evangelio de Mateo, capítulo número 19, en el versículo número 3.
Evangelio de Mateo capítulo 19, allí cuando Jesús está en otra etapa ahí de su ministerio, está sirviendo, está predicando, está allí bendiciendo a cada persona que le oye, como también lo hace en esta hora. Con cada uno de nosotros nos bendice, y dice que también había mucha multitud que le seguían y los sanó. Así que crea que mientras que Él está enviando su palabra, lo sanó, lo libró de su ruina en el nombre de Cristo Jesús. Leemos entonces el versículo número 3 aquí de Mateo 19. Entonces vinieron a Él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Leemos este último versículo, versículo 9, aquí en Mateo 19. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Así que qué bueno es Dios, nos habla siempre de los temas de actualidad, siempre su palabra es relevante, como ahora que vamos a hablar acerca del casamiento, más específicamente del tema del divorcio. Como en nuestros días el asunto del divorcio jugaba un papel importante. Jesús lo había discutido en el Sermón del Monte. Cuando usted quiera allí mirar el capítulo 5 de Mateo, el versículo 31 y 32, ahí lo encontrará. Ahora aparece nuevamente. La discusión sobre el tema fue de gran importancia y riesgo en los días del ministerio de Jesús. Y usted dirá: ¿y por qué de riesgo? Bueno, por causa del reciente divorcio de Herodes Antipas y su esposa. Así que ese era el comentario de aquel entonces. Y cualquiera que se atrevía a tocar este tema debería ser o muy valiente o definitivamente estaba loco. Porque allí estaban ante el jefe allí político, pero esta vez el asunto fue precipitado por los fariseos. Nosotros leemos ahí en el versículo número 3: entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Quiénes eran estos fariseos? Aunque hoy día esa palabra es conocida y se le dice a alguien fariseo como sinónimo de hipócrita, pero en aquel tiempo eran los estrictos cumplidores y maestros de la ley. Ellos, nos narra la Escritura, que acudieron a Jesús. Pero ¿de qué manera, verdad? Porque podemos acudir a Jesús para que Él nos salve, para reconciliarnos, para decirle que le amamos. Pero ellos no se acercaron de esta manera. Dice que se acercaron a Jesús tentándole o poniéndolo a prueba. La pregunta que llevaban era: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Mire, en días donde vemos que las personas de repente se casan y se divorcian a los siguientes meses, a los siguientes días. No me gustó esto de ella, no me gustó esto de él. Es muy común en nuestro tiempo, ¿verdad? Pues vamos a ver qué respuesta tiene Jesús a esa pregunta. ¿Es lícito al hombre repudiar, rechazar a su mujer por cualquier causa?
esta última frase, por cualquier causa, es particularmente significativa. No se encuentra en el pasaje paralelo de Marcos 10, versículo 2 al versículo 12, porque los lectores gentiles no estaban al tanto sobre las connotaciones judías, como sí los lectores de Mateo. Ilumina la controversia del primer siglo antes de Cristo entre las escuelas de Hillel y Shammai. El conflicto se levantó sobre la interpretación de Deuteronomio capítulo 24, versículo 1. A propósito, mucha gente no sabe dónde encontrar muchos pasajes de la Escritura, pero este sí. Qué extraño, ¿no? Vamos a leer qué dice allí Deuteronomio capítulo 24, versículo 1. Cuando alguno tomara mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio. Entonces vamos a ver en aquellas escuelas de interpretación tan antiguas de aquel tiempo qué posición asumía cada escuela. Y entonces tenemos que Shammai sostenía que cosa indecente significaba fornicación. Un hombre no se divorciará de su esposa a menos que encuentre en ella asunto de vergüenza, decía Shammai. Su colega Hillel, que era mucho más liberal, hacía hincapié sobre la cláusula si no le agradare. Él permitía que un hombre se divorciara de su esposa si hacía algo que no le gustara a él, aun si a ella se le quemara la comida al cocinar. Esto, por supuesto, que exhibe el pretexto de muchos, ¿verdad? Es que no me quiso, es que no me abrazaba, es que no tenía cuidado de mí y entonces yo me voy a divorciar. Es que no me hace el té, no me calienta allí el agüita de moringa, entonces yo me voy a separar. Como réplica a la pregunta de los fariseos, Jesús, como siempre, se remitió a la palabra de Dios. Mire qué gran sugerencia, sugestión para nosotros en las controversias teológicas. Tenemos que ir ¿a dónde? A la palabra de Dios. Él les recordó que en el principio Dios hizo a los seres humanos, varón y hembra. En Génesis capítulo número 1, 27, ahí leemos que Dios hizo varón y hembra. Entonces le citó Génesis 2:24, que da la dirección divina para el casamiento humano. Vamos a leer entonces Génesis capítulo número 2 en el versículo número 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pablo cita este pasaje 2 veces, allá en primera carta a los Corintios, capítulo número 6, el versículo número 16. Leemos allí, primera carta a los Corintios 6, 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Miremos hasta dónde el espíritu de error, de engaño que hay en el corazón del hombre ha llevado al hombre a semejantes extremos, a unir su vida con una ramera. Y todo ese problema está en el mismo corazón del hombre. No es la hechicería, no es la brujería, no es otra cosa, es el corazón del hombre. Ahí es donde está el problema.
Y seguimos leyendo allí la siguiente porción bíblica que usa allí Pablo en Efesios capítulo número 5, el versículo número 31. Leemos carta a los Efesios capítulo número 5, versículo número 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Mira el propósito que Dios tenía al unir dos como en una sola persona, a través de la misma relación íntima, de la relación sexual. Allí quedarían compactos en uno solo. Eso hacía parte del propósito de Dios en el matrimonio. Repitiéndola, Jesús puso el énfasis sobre la última cláusula. Vamos a leer ahí en Mateo capítulo 19, el versículo número 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Si usted buscaba ese versículo, sí está en la Biblia. No como otros que la gente dice, ayúdate que yo te ayudaré, dijo Dios. No, eso no está en la Biblia. Pero este sí se encuentra. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Sí, porque hay personas que medio se dejan cautivar el oído. No, es que yo soy casado, pero quiero casarme otra vez con usted. Entonces, lo que Dios juntó, que no lo separe Aurora, que no lo separe Lola, que no lo separe Roberto. No, porque fue Dios el que los unió en matrimonio. Así que Jesús puso énfasis sobre esta misma cláusula. Ya no son más dos, sino una sola carne. No satisfechos todavía, los fariseos le preguntaron, ¿por qué Moisés mandó? Óigalo bien la pregunta, era algo cautelosa. Dice, ¿por qué Moisés mandó dar carta de divorcio? Jesús les contestó, por la dureza de vuestro corazón. Mas al principio no fue así. El plan original de Dios fue, consérvate solo para ella, mientras los dos vivieran. Al decir esto, Moisés permitió dar carta de divorcio. Cristo corrigió la palabra mandó de los fariseos. ¿Por qué Moisés mandó dar carta de divorcio? Moisés solo permitió el divorcio. El requisito de dar carta de divorcio era para frenar el divorcio, no para animarlo. Mire usted, es como cuando usted va a hacer alguna diligencia y sabe que el papeleo, las vueltas son engorrosas, y entonces desiste de ello y dice, no, mejor no. Como hoy día vemos que a la gente se le dice, un divorcio es muy costoso, por favor piénselo. Y quizás son cosas que están ahí para precisamente frenar el divorcio. Ese era el propósito que tenía la carta de divorcio, frenarlo, pero no animarlo. Sabe que un mahometano en la actualidad solo tiene que decirle 3 veces a su esposa, yo te divorcio, y este acto ya queda reconocido como legal. Moisés hacía el asunto más complicado al requerir del hombre los servicios de un escriba para escribir el mencionado documento. Cristo se coloca claramente del lado de la interpretación estricta de Deuteronomio capítulo 24, versículo 1. Él permitiría el divorcio solo por una causa. ¿Cuál es? La fornicación. Ahora, los que están preguntándose, pastor, ¿y luego no se le llama es adulterio a la persona que tiene relaciones sexuales con otra parte de su esposo o su esposa? Es que el Nuevo Testamento no hace distinción técnica entre adulterio y fornicación. El adulterio es un repudio, un rechazo de los votos del matrimonio.
de esas promesas del matrimonio. La posición de aquí, de Jesús, es segura. Si usted y yo leyésemos allí en Marcos y Lucas, dan mayor énfasis aún que Mateo al aborrecimiento divino del divorcio. Y es que cuando usted lee desde Malaquías, empieza a encontrar que Dios aborrece el divorcio. Eso no ha estado en el corazón de Dios. En el plan de Dios, el matrimonio es una unión permanente. Se lo quisiera repetir. En el plan de Dios, el matrimonio es una unión permanente. Ay, pastor, pero tengo preguntas. Es que, ¿y si no hallamos química? Mire cómo hemos aprendido a preguntar como el que no es cristiano, ¿verdad? Porque en el mundo hay otra clase de intereses para un matrimonio, y están los intereses de estatus social, pero también están otros intereses emocionales. Mire, y ahí es donde se encasilla esa pregunta. Pero si no hay química. Por eso los solteros deben orar bastante cuando vayan a tomar esa decisión, y no permitir que vengan aquellos casamenteros del diablo a decirle: ay, sí es ella, no es él, es aquel. Yo recuerdo antes de casarme con la esposa que Dios me tenía guardada, apareció por ahí una mujer, es que profeta, me dijo: pastor, Dios te dice que te vas a casar con una mujer de tez negra. Yo acababa de salir del tiempo de oración en la madrugada. Le dije: ve, qué raro, mi hermana, con todo el respeto, pero yo acabo de hablar con él, con Dios, y él no me dijo nada de esto. Con permiso, mi hermano. Así hay gente que está dispuesta a casarlo a usted hasta con el mismo diablo. Pero qué importante es que usted y yo siempre oigamos la voz de Dios, siempre acudamos a Él. Pastor, pero ¿cómo es eso? Sí, en oración, en ayuno. Es mucho más importante que qué carrera va a seguir usted o qué trabajo va a conseguir. Es permanente esta unión del matrimonio. Así que seguiremos hablando acerca de este tema, para muchos tan indispensable, porque quizá están a punto de tomar decisiones por ellos mismos, quizá están a punto de tomar una decisión porque otro les dio un mal consejo y les dijo que podía aún casarse después de que ya había hecho sus promesas matrimoniales. Por eso aquí el versículo 9 termina diciendo: y yo os digo, ¿quién? Dios mismo, que cualquiera que repudia a su mujer, que la rechaza, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Así hay muchos en las congregaciones que los mismos pastores, entre comillas, los han casado 2 veces, ya van para las terceras nupcias, pero aquí está muy claro. Jesús dice: y el que se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Así que, como dice el adagio popular, no hay más ciego que el que no quiere ver. Vamos entonces a meditar en la Escritura y a pedirle cada día sabiduría, entendimiento, que, como dice la Escritura ya en la epístola de Santiago, no seamos meramente oidores, porque el que es oidor siempre querrá que alguien le diga lo que quiere oír para asentir eso, para decir: eso sí viene de Dios. Pero solo se encuentra una palabra, y es la palabra de Dios. Solo hay una Biblia para entender ese consejo. Y cuando somos humildes delante de Dios, Él nos hace comprender. Pastor, que me casé y no era cristiana y no sé si Él sea el hombre de Dios para mi vida. Bueno, Dios siempre ha sido Dios. Así usted no fuese cristiana o cristiano, Él seguía siendo Dios. Así que reciba eso de parte de Dios, reciba esa persona de parte del Señor. Pastor, pero es que ni cree en Dios. Bueno, ¿y para qué la oración?
La oración eficaz del justo puede mucho. En fin, saldrían muchas inquietudes, pero qué bueno es que podamos siempre hablar con Dios. Y Él nos enseñará todas las cosas. Y Él nos hablará paso a paso qué es lo que Él espera de nosotros, qué es lo que Él quiere de nuestras vidas. Así, mis amados, vamos a orar con este respecto. Vamos a hablar con el Señor. Vamos a decirle que Él mismo sea el que oriente, el que guíe nuestra vida. Sí, alguien le podría a usted decir, cásese con fulanito, cásese con sutanito, pero al fin de cuentas, usted y yo somos los que tenemos que responderle a Dios. No será el padrino. Yo conozco mucha gente que pensó que el padrino le iba a solucionar todos los problemas, pero el único que lo hace es Cristo Jesús. Padre, yo te doy gracias por Jesucristo. Gracias, Señor. Oh Dios, porque siempre que vamos a Él y permitimos que Él nos enseñe y ponemos por obra su palabra, nos va bien. Gracias. Qué bueno es esperar en ti, Señor. Qué bueno aguardar, Señor, porque ese es el amor. El amor todo lo espera. La pasión es algo desenfrenado. Ya quiero, no interesa qué digan mis padres, no interesa qué digan los pastores. Yo sé que él, ella es mi esposo, es mi esposa. Pero Señor, qué bueno cuando oímos tu voz, Señor. Oh Dios, por eso oramos por cada soltero, cada soltera. Señor, que siempre busque tu rostro, Señor. Porque no es lo que le parezca a sus padres o al pastor, es lo que tú le hables a su espíritu, Señor. Por eso que no pierda esa comunión con el Padre, para que así sepa de ti, Señor, qué es lo que le conviene, Señor. Gracias, oh Dios. Cuántos solteros y solteras estarán diciendo, Señor, muéstrame qué hay escondido en esta persona. Eso es bueno, orar al Señor. Decirle, Señor, muéstrame con qué errores tendré que habituarme para toda la vida. Y no después de ya tomar una decisión seria, ahí sí decir, ay Señor, y ahora me salió desordenada, coqueto, en fin. Señor, que cada día sepamos que tú eres real, Señor, y que tú mandas, Señor. Por eso a ti acudimos para estar bajo tu autoridad, para decirte, Señor, tú eres quien tiene lo mejor para nosotros, Señor. Podemos desconfiar de todos y de todo lo demás, menos de ti, Señor, porque ahí estás hablando a nuestra vida, Señor. Por eso mira estos hogares, mira estos matrimonios, Señor, que han recibido ataques del enemigo. Señor, tú eres poderoso para guardarlos. Atamos esos espíritus de divorcio, separación, rechazo, repudio, en el nombre de Jesús de Nazaret. Atamos todos esos demonios de adulterio, Señor, de inmundicia, de impureza, oh Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ligamos, oh Dios, espíritus inmundos de homosexualismo, de lesbianismo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Oh, cuán serias son nuestras decisiones, porque no solo tienen que ver con nosotros, con nuestros hijos e hijas, con otras generaciones que están viendo a mi hermano, mi hermana, mi familiar es cristiano. Vamos a ver cómo toma las decisiones. Vamos a ver qué es eso de que él tiene el Dios vivo. Por eso cualquier decisión es muy importante, porque influye sobre miles. Señor, ayúdanos a ser entendidos y a tener un corazón sincero delante de ti, oh Dios del cielo. Guárdanos, Señor, de tantas excusas que saca hoy día el mundo, la gente, sean cristianos o no, para consumar el pecado, Señor. Y ayúdanos, Señor, a ser reales contigo, Señor, oh Dios, a decirte toda la verdad, Señor. Sí, habrá cosas que no nos gusten en nuestro cónyuge, por supuesto, en todos los hogares y en todas las personas lo hay. Si no lo hubiese, quiere decir que todavía no sabemos nada de la realidad de nuestro cónyuge. Pero, Señor, cuando aparecen estas cosas, Señor, oh Dios, es para que creamos, oremos y veamos a la otra persona, Señor, como tú la ves, Señor. Gracias, oh Dios. Síguenos transformando cada día, Señor. Oh Dios del cielo, guárdanos de ser liberales, extremistas, Señor, oh Dios, Padre,
y llevar, Señor, esas cosas como el mundo, que cualquier error, cualquier falta, ya están pensando en el divorcio. Señor, permítenos siempre oír tu corazón, Señor. Oír, Señor, lo que tú tienes que hablarnos, oh Dios. Perdona, Señor, todo pecado de tu pueblo. Perdona toda vergüenza, oh Dios del cielo, en el nombre de Jesús. Perdona, Señor, aquellos que llamándose pastores, Señor, oh Dios, Padre, han desviado a otros, Señor, hasta tercera, cuartas, quintas nupcias, Señor. Oh Dios, y ayúdanos a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Aquí no tratamos de convencer a nadie, solamente de enseñar la palabra de Dios. ¿Qué otro interés buscaríamos? Sino solamente que usted oiga la voz de Dios. Ahora está en ustedes. Si usted oye esa palabra, no endurezca el corazón, porque como en los días de Ezequiel el profeta, Dios le dijo: háblales, oigan o dejen de hablar. Sí, parecerás a ellos como un cantante, como un poeta declamando la poesía, pero no harán caso de tus palabras, porque son gente rebelde. Sí, habrá gente que no asuma esta palabra con responsabilidad, y entonces solamente están resistiendo a Dios, a su palabra. Mire usted, como le decía a Ezequiel, son gente obstinada, rebelde, perversa. Pero usted y yo, que queremos un corazón nuevo para Dios, dígale: Señor, sí, dame ese corazón para amarte, para obedecerte, Señor, para hacerte cada día fiel, Señor, oh Dios, para serle fiel, Señor, a mi esposo, a mi esposa, Señor, a mi cónyuge. Gracias, Señor. A propósito, esa palabra cónyuge significa que los dos van a ayudar a llevar las cargas. Gracias, Señor, por ese esposo, esa esposa. Señor, ambos tenemos esa responsabilidad delante de ti, Señor. Por eso es que nos llamamos cónyuges, Señor, porque ambos tenemos que ayudar con los hijos, ambos tenemos que ayudar, Señor, oh Dios, en los diferentes problemas, a orar a ti, Señor, para que tú nos respondas, para que el enemigo tenga que huir, no el esposo, ni la esposa, ni los hijos. Señor, que nos amemos mutuamente. Eso es lo que tú nos pides, Señor. Gracias, derrama de ese amor sobre cada corazón, oh Dios del cielo. Gracias, que esa plenitud tuya esté en nuestra vida, Señor. Que estemos prestos a perdonar, Señor, oh Dios, y no tomar en cuenta lo que el otro ha hecho. Sí, porque el que sigue con rencor en su corazón, ¿qué verdadero cristiano podrá ser? No es un verdadero cristiano el que persiste con rencores en su vida. Por eso, Señor, en esta hora te pedimos perdón por esos resentimientos, rencores, todo lo que muchas veces aún los cristianos guardan por años en sus corazones. Señor, si es tu venida, se quedarán, Señor. Pero gracias por aquellos, Señor, que quieren oírte, Señor, oh Dios, y que saben que tú les estás hablando, Señor. Gracias, Señor, por esta hora en que tú hablas a cada vida, a cada corazón. Ha sido una oportunidad muy especial dirigirnos a cada uno de ustedes, llevar estas palabras para que usted las medite, para que usted sepa si es Dios hablando a su vida o no. Claro, qué fácil sería decirle a uno: no, usted puede hacer esto, pague aquello, haga esto por aquí. Pero estamos es para hacer lo que Dios quiere de nosotros. Por eso no jugamos a la religión, porque en la religión es fácil aceptar prebendas, dineros y acomodar todo a lo que nos convenga. Pero con Dios no es así. Él dice: es, y es como Él dice. Por eso bendecimos a cada uno de ustedes que también sigue esta transmisión en vivo. Gracias a Dios por la vida de mi hermana Graciela Murcia. Que el Señor ahí dé ese toque y siga bendiciendo todo su ser. María Rodríguez Cubides, Alexandra Nova, Anita Gualdrón, que sigan anunciando, sigan proclamando a los cuatro vientos esa palabra de fe, de poder. Mónica Castellanos, Marianelli Muñoz, Johnson Arbey Gallo, Dora Forero, Amparo Rodríguez,
Rodríguez, Carlos Ciprián, Marian Giselle Tijacá, Jairo Martín Cortés, Fanny Vega, Rosa Caro, Patricia Fajardo, Flor Lucía Varela, Doris Adriana Suárez, Olga Vasallo, Nora Navarrete, Daisy Delgadillo, Inés Flores, María Carmen Ortiz, Sara Tinjacá, Yurani Castellanos, Judy Rocío Amezquita, Blanca Lilia Roballo, Berenice Burgos, Erika Zambrano, Gloria Niño, Lady Ginette Navarro. Y bueno, si en algún momento nos hace falta nombrarlo alguno de ustedes, perdónenos. Si a veces también no alcanzamos a pasar las peticiones porque nos las envían ya en el último momento, cuando ya estamos despidiéndonos y no alcanzan a escribirla, a transcribirla, perdónenos. Pero oramos, Señor, sigue bendiciendo, sigue salvando, sanando, Señor, cumpliendo tu propósito, oh Dios, que cada día seamos verdaderos cristianos, porque somos más como tú, Señor Jesús. Gracias, bendigo a cada uno de ustedes. Y si entre este público hay personas que necesitan reconciliarse con Dios, pues mal haría en no guiarle en una oración de reconciliación. Dígale conmigo: Padre Celestial, te doy gracias. Quiero hoy arrepentirme de lo malo que he hecho. Perdóname. Sé que necesito un Salvador, que es Cristo el Señor. Lo acepto en mi corazón. Dame ese corazón nuevo, un corazón puro, limpio, un espíritu noble me sustente. Gracias, Espíritu Santo, por venir a enseñarme a orar y a ser fiel a ti y a mi familia, a mi comunidad. Gracias, Jesús. Amén. Padre, sigue bendiciéndoles, sigue guiándoles y mostrándoles cada día que tu camino es el camino deleitoso, de júbilo, de alegría. Por eso, casados, deleítense en ese amor que Dios le ha dado ahí con su cónyuge. Sí, que usted se regocíe cada día con esa persona que Dios le ha puesto al lado para ayudarle, para ser de bendición a su vida. En el nombre de Jesús, véalo así como el Señor lo ve. Mis amados, Dios les guarde. Se ha dirigido a ustedes el pastor Wilson Cañón, y esta noche, si así Dios nos lo permite, estaremos nuevamente entre el horario de 7 a 8 de la noche para que usted también reciba una palabra y la ponga por obra y sea muy feliz, muy dichoso y muy bendecido. Dios les guarde.